Bueno, ustedes nos dicen nomás. Bueno, con ¿Estamos? juicio, con juicio. El verdadero. Bueno amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast. Creo que es el último de esta serie, de la serie Los 5 Ministerios, que hablamos también sobre el carácter de Jesús. Hoy vamos a hablar de la compasión, del ministerio evangelístico. Y bueno, el invitado que tenemos hoy, top 10, el Huguito. Aplausos. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Gracias, Marquinal. Para los que no saben y no se dan cuenta, el Huguito es mi hermano. Varias de las famosas palabras que hay que se han introducido en la iglesia y que muchos saben, se las copia Luguito, nacen de él. Todo lo que dé gracia, todo lo que pueda ser gracioso nace de Luguito, yo le copio a él. Así que él se va a hacer cargo ahora de todas esas palabras que a muchos no les gustan, nada, mentira, pero de eso que no da tanta risa. Y bueno, nada. Lo invité a Luis y como que tenía muchas ganas de charlar con él porque es nuestra charla constante de todos los días, es con él con el que hablo esto sobre la compasión, sobre el evangelismo, sobre estar con las personas, porque mucho de lo que hablé en el Nexo, mucho de lo que como trato de poner en práctica lo aprendo de Luis, porque tenemos una misma carga en este sentido de estar con las personas. Y nada, Luis, contanos, ¿qué onda vos con el evangelismo, con la compasión? Presentate. Bueno, ok, yeah. No, siempre cuando hablamos de estas cosas y vos me comentaste que ibas a hablar de esto también en Nexo, es algo que, ¿cómo te puedo decir? Que lo tenemos que hacer y que yo siempre te digo, no podemos esquivar eso, no lo podemos esquivar. ¿Cómo no tener compasión por alguien que se va a perder? Que alguien que no va a conocer al que nosotros conocimos alguna vez y que nos dio vuelta a la vida y todo lo que estaba mal se empezó a acomodar, todo lo que estaba feo, turbio, todo lo que estaba doblado se enderezó y eso hace de que a partir de ahí miremos diferente a las personas. No porque sean bichos raros, no porque sean cosas que, no sé, que nos sintamos superiores ni nada, pero sino por el hecho de que tenemos que compartirlo. ¿Cómo me voy a guardar algo tan hermoso que me pasó a mí y que me cambió la vida y guardármelo y decir, y bueno, si el loco es cabeza dura y no lo quiere entender, y bueno, sí. No me entra en la cabeza. No quedarnos con eso. No. Por eso cuando lo hablamos yo te digo lo que es la compasión a las personas. Uno ahora que vos decís la palabra compasión. Pero es parte de ese día a día que vos decís, no me puedo callar, no puedo Claro, decir. no puedo pasar de largo una realidad de alguien que a ver, justamente no por esto de la superioridad, y en el Nexo hay un ejemplo sobre este ejemplo tan conocido de la silla, pero de que muchas veces... Uy, ese ejemplo... Es que lo dimos siempre que está muy bueno, pero que sin querer nos posiciona como en una posición, viste, mayor, de decir, bueno, yo tengo que llevar a alguien o mostrarle a alguien o decirle cuando en realidad sí tenemos una verdad que queremos compartir, pero siempre es una verdad que se comparte en esto, en la mesa. Y el Señor nos viene hablando mucho como iglesia sobre sentarnos a la mesa, sobre poder compartir, sobre poder estar. Jesús mismo se sentaba a la mesa, o sea, Jesús cuando quería hacer algo personal con otra persona se sentaba a la mesa. O sea, las charlas más importantes de Jesús fueron en una mesa. Y a mí algo que aprendí mucho en este tiempo, porque... no sé, bueno, voy a profundizar más, pero a mí me pasó siempre que más chico como que con el Huguito no teníamos muchos años de diferencia, pero a la vez sí, yo era más chico y no compartía tanto con el Hugo por cuestiones de que por ahí él trabajaba mucho y todo, pero me acuerdo en esa etapa que abriste el negocio, que yo empecé a ir más y a estar más cerca, que ahí empecé a tomar mate. Imagínense, yo no tomaba mate, pero el Huguito me hizo tomar mate y me enseñó a hacer mate. Desde ese momento como que empecé a tener una perspectiva de un montón de cosas, empecé a aprender muchas cosas y empecé a tener una visión distinta hacia las personas, de empezar a ver cómo quizás vos te relacionabas con las personas, cómo siempre te cruzaba gente en la calle, porque muchas veces vos vas caminando conmigo y me van a saludar gente. Bueno, si a mí me saluda gente en la calle, con el Huguito es peor todavía. Lo ven y lo van a saludar gente que capaz que no se va a acordar, pero le dicen, vos no te acordás de mí, y es una persona que lo conoce hace 20 años, Tal cual. que se acuerda de él Tal cual. por alguna charla, por alguna cuestión. ¿Y cuál es esta clave? ¿Qué encontraste vos
en estas charlas con la gente, quizás gente que no sé si hoy va a la iglesia, pero que algo tiene, que si tiene un buen recuerdo del Señor o algo porque alguna vez tuvo una charla, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que en este tiempo te sirvió y lo que en otro momento también te ha servido para acercarte a las personas, para hablarle de Jesús, para sentarte ahí en la mesa? Me hiciste acordar recién cuando hablaste del ejemplo que diste esa vez y me encantó porque yo lo escuché así, tal cual, yo lo escuché de esa manera y yo decía, ¿cómo? A ver, si la palabra compasión tiene que ver con aliviar, con ayudar, con sacar a la otra persona de esa incomodidad que vive, de ese calvario que vive. Esto que es sufrir juntos también. Claro, ¿cómo lo puedo hacer de un lugar elevado, entre comillas? Que es como nos enseñaron, de decir, bueno, yo estoy acá y mirá, no podemos, porque corremos el riesgo de que él nos tire, porque es más difícil subirlo. ¿De qué manera yo puedo bajar a aliviarle esa herida? ¿De qué manera yo puedo ayudar si no estoy al lado? Si no estoy con y si esa solamente persona. Lo miro como desde ahí, ¿viste? Como claro, y yo de ahí, che, te lastimaste, mirá vos. Y la compasión que tiene que ver con aliviar. Si yo estoy arriba, te lastimaste, a ver, pará, ya te tiro una casa, aguantá, el sistema acá te la tiro de acá arriba. Me pasa eso, es decir, no es que tampoco estoy todos los días, pasa uno, aguantá, no es que tampoco estoy. Pero estoy todo el día pendiente con el que me rodea, hasta con vecinos, por ahí he ido a casa de amigos, todo, que por ahí yo digo, che, ¿saben que va a la iglesia? No, nosotros, los vecinos nuestros, ¿quién no sabe que? Pero no es que somos unos loquitos que andamos diciendo, no, porque es Dios, o porque mañana tenemos que predicar, no, sino porque los saludamos diferente, porque hablamos, porque nos interesa, y no es algo forzado. Si lo hacen personas que no tienen este hermoso regalo de la salvación, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, cada vez que entra una persona al negocio, cada vez que entra una persona cuando, no sé, me ha tocado, cuando estaba con el tema de la música, que iba para todos lados, que me gustaba tocar en esta banda, en otra banda, o los recitales, que yo decía, ¿qué hago acá? No puede ser que venga para disfrutar únicamente y ahí eso me llevaba a decir, che, no, tengo que darme cuenta de que tengo mucho para hacer, pero en ese momento era como que vos decís, lo voy a aplicar de esa manera, es decir, no sentirme superior en ningún caso, pero sé que lo puedo ayudar y aliviarlo, y mi herramienta siempre fue esa, es decir, no puedo dejarlo tirado, porque yo pienso eso, de que la persona que no conoce a Cristo va a vivir tirado, y lo tengo en mi mente cada vez que conozco a alguien nuevo, cada vez que... porque quizá lo va a poder disfrutar unos meses, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, se van a casar, pero lejos de Dios, van a vivir una vida tirado, no van a poder vivir en plenitud, no van a pedir... Y ahí es cuando yo lo pienso así, ya la conozco y trato de buscarle la vuelta para que... Y algo que lo que dijiste ahí fue cuando vos, por ejemplo, que tuviste una banda, Dosis y todo esto, que cuando fueron a tocar, cuando estuviste en algunas bandas también, cómo en esos lugares de oscuridad, por así decirlo, en donde nadie era cristiano, te rodeas de un montón de gente que no tiene nada que ver con lo que creemos, ¿cómo podías llegar a vivir, y esto es un poco lo que hablábamos también en Nexo, de vivir una radicalidad que no te aleje de las personas? De ser como Jesús, de este evangelismo de Jesús, que Jesús era un tipo que no pecó, pero aún así iba a fiestas, un tipo que no pecó, pero aún así se juntaba con pecadores, pero nada lo condicionaba, sino que él iba y condicionaba el ambiente. ¿Cómo fue vos en el tiempo que empezaste como a relacionarte con gente? Bueno, lo mismo cuando trabajabas en el ciber, que también puedes contar que el ciber en ese momento era como un pum, porque eran como era nuevo ahí, era todo nuevo, la cantidad de gente que iba, cómo en esos ambientes como de oscuridad podías desarrollar esto que el Señor te había dado, de estar ahí con las personas y demás. Sí, ¿cómo te puedo decir? Cuando me tocó vivir esos momentos, que obviamente los disfruto hasta hoy, porque sé que... Pero ya te digo, siempre en mi cabeza lo que mis pensamientos pasan y lo que oro y lo que le pido a Dios, siempre es decir, no me quiero olvidar lo que Jesús hizo. O sea, bajó a estar con los pecadores, directamente bajó de la gloria, bajó... ¿Qué hizo Jesús? Se vino acá con nosotros, con los que la estábamos pasando mal, con los que no teníamos una esperanza, con los que no teníamos...
si Jesús, el Hijo de Dios, hizo eso, ¿quién soy yo para, entre comillas, no rebajarme a estar con el pecador, a estar con la persona que sufre, porque no es que la persona que sufre significa que está tirado. No, hay gente que vive muy bien, ponele lo que sea, económicamente, personas famosas, todo, pero realmente no están en ese pecado. Que hay un vacío en el corazón. Y nosotros no podemos decir, bueno, pero el loco quiere morir con la de él, o no podemos, ya le hablé, ya le dije. No, esa compasión tiene que, todos los días tenemos que recordarla para que sea el motor de que cuando te toque ir a un trabajo que es oscuridad, que está bien, hay trabajo y trabajo, vos me nombraste el ciber, que en ese momento hasta había eventos que era en contra de eso, que era en contra de... Y yo, imagínate, tocaba la batería y decía, viste, iba a la iglesia, hace eventos de que no hay que ir al ciber, de que es malo, pero trabaja en un ciber. Imagínate lo que hablaban de mí. Claro. Ni hablar en lugares que yo iba, que, qué sé yo, tenía amigos que tocaban en bandas, si bien dos, y bueno, era una banda cristiana, íbamos más a iglesia que otra cosa, pero iba a ver amigos, o por ahí yo le prestaba los instrumentos o algo, y se estaban drogando, o estaban escabeando, y yo, como el que toca en la iglesia, o como el que tiene un cargo, o el que sirve en tal cosa, está acá metido, y hablaron, y hablan, y van a... Y eso, que a mí en su momento me perturbaba, me molestaba, que yo veía que era del enemigo para que yo no haga esa tarea, logré que el Señor me vaya, Señor, ayúdame a que eso no ocupe lugar en mí para que lo pueda seguir haciendo. Porque si yo me dejaba apoyar por el acusador, que usaba muchas personas que yo quiero también, que usaba mucha gente que me rodeaba y que te trataban de esto, de lo otro, porque yo andaba en esos lugares, ¿cómo tenía que pensar en que hacer la diferencia ahí, hacer la diferencia en la iglesia, hacer la diferencia acá? Si yo era uno, ¿cómo me tenía que pensar en hacer? Entonces yo decía, tiene que ser más simple el decir, si Jesús bajó a estar con esa simpleza que tiene el Evangelio, que es la simpleza de Jesús. Y no tratar de darle vuelta, porque Él es nuestro, después Él nos defiende de esas cosas. Y después Él hace de que nosotros no tengamos que explicar nada. Después Él muestra que... Pero lo que yo hacía en esos momentos era eso, decir, mi cabeza era esta, ¿no? Si Jesús bajó a estar con los pecadores, ¿quién soy yo para no estar con ellos? ¿Quién soy yo para no estar con el que fuma, con el que toma, con el que vive pasado de rosca porque tiene que tocar todos los fines de semana, para los que están en el ciber, en una computadora, mirando lo que no deben 24 horas, porque era 24 horas, porque pagaban para estar todo el día ahí, y en la máquina que estaba allá atrás, y un montón de... Y yo decía, Era como un ambiente súper complicado. ¿quién soy yo para no estar ahí? ¿Entendés? Y bueno, pero hay miles de trabajos, ¿por qué no trabajar en otro lado? Y esas cosas te hacían de... Pero mi mirada siempre fue esa, decir, si Jesús bajó hasta acá, teniéndolo todo, ese es mi motor. Y con el desafío también que era, porque es como, bueno, me expongo a esa oscuridad porque es un trabajo y porque quiero llevar a Jesús, pero también con lo que lleva a decir, yo también soy débil. Es como entender nuestra debilidad y cómo en esa debilidad, o sea, como... Yo lo pienso, y me pasa un poco con la Insert y digo, yo estoy ahí, estoy con los pibes, yo sé que sé que el Señor me hace inconmovible, sé que nada me va a mover, pero aún así, cuán más responsable tengo que ser en mi intimidad, decir, Señor, cuídame de esto. Señor, por favor, como no quiero caer, Señor, manteneme puro en este sentido, cuidá mis ojos, porque ahí hay una realidad también de que somos débiles y de que nuestra carne es débil. Sí. Y quizás muchas veces podemos decir, sí, vamos a estar ahí todo, pero ¿cómo en ese momento vos, quizás era como que, cuáles eran tus caballitos de batalla para ese momento? Para cuando la oscuridad venía, cuando el enemigo venía a tentarte, cuando venía a decirte, mira esto, mira lo otro, mira aquello, mira, y para no, primero, no enojarte con la gente, decía, mira dónde está este, y cómo también mantenerte firme, cómo era decir, Señor, dame esta herramienta, dame para mantenerte firme en esos ambientes también. Y... hablar de Dios, ese era ahí era como que pasaba algo, se quebraba el ambiente. Si yo lo nombraba a Dios, o si yo hablaba, o si yo decía, che, mirá, ¿te acordás que me contaste la otra vez que estabas re mal? Vos sé que hay algo que pasa cuando oramos. ¿Qué es orar? Y ya el hecho de decir eso, Chao.
ya me cambiaba el lugar. Si yo estaba tomando 1, 2 cervecitas con el muchacho, y yo ya no tomaba más desde ahí en adelante porque empecé a hablar de Dios. No me daba la cara, no podía. Después empezaba, che, loco, vení que se me tildó la compu, iba. Y cuando yo entraba, cuando veía esa compu, ¿qué no se te va a tildar? Tenía 50.000 páginas abiertas. Claro. Para allá. Y yo, ¿cómo querés que haga? No podía estar mirando para allá, no podía. Entonces, te pones y en eso, che, loco, pero esto te hace mal, loco. No, bueno, pues yo pago la hora, vos no te interesa. Y ahí empecé a hablar. Y ahí ese era mi escudo. Desde embarrarte un poquito también con él, porque Joder, pero ya agarraba y decía, a ver, pará, poné pausa. Pero decir, ¿cómo puede ser de que tengas que, porque solo no podemos, obviamente, pero si yo hablaba en ese momento, o metía un bocadito de Dios, metía un bocadito de, eso hacía de que puedas zafar de la situación. Y después, bueno, podés estar cansado, podés de tantas giras musicales, buenas, pero podés estar con sueño, con hambre, todo, pero cuando nombrás a Dios, cuando nombrás a Jesús, hay algo que pasa en ese momento. Sí, tratar de tener cintura, porque no podés, porque si lo hablás así de una, es como que la gente te dice, ¿y este loquito? ¿Qué le pasó? Si recién estábamos ahí hablando y mira ahora cómo viene, porque vio que yo estaba mirando esto, empezó, Sal, reprende, no, pará. Lo trataba de hacer tranquilón, pero era mi manera de que en ese momento que yo sentía que había algo, que no tenía que estar en ese lugar, poder hacerlo ahí, digamos. Hablar de Jesús era mi... Pero con cintura, digamos, con esa manera de... Claro, del momento. Y después lo que más, ahora que estoy pensando, después lo que más también me ayudó es no creérmela. Porque muchas veces yo creí que era saberme todo, decir, bueno, esta semana que ayuné, chao, acá nadie me va a tocar. Esta semana que, bueno, tampoco ayuno mucho, pero esta semana que fui a la iglesia de lunes a viernes, chao, acá voy a cualquier lado, entro a tirar para todos lados, aquel se va a caer. No creérmela, porque las veces que fui así, no me fue bien. Claro. Al contrario, cuando yo fui, dije, Señor, si yo sin vos no, tuve que hacerme yo desaparecer. Claro, desde la vulnerabilidad el Señor actúa de otra manera también. Porque confiar en Dios, no confiar en lo que yo estudié, en lo que yo ayuné, en lo que yo... Sino era ir y decir, Señor, voy con vos, yo no puedo. Yo lo que estoy por hacer acá, o lo que voy, mirá, estoy por ir a tal lugar que yo sé que en el baño se están dando y salen re duros, ¿qué hago ahí? Pero cuando yo iba con esa forma de decir, Señor, vos vas delante mío, eso también me daba porque cuando me la creí, cuando yo, como el ejemplo que dimos de estar arriba, bueno, a ver, yo ahora voy ahí, voy a explicar. ¿Qué pasa acá? Nada, ¿qué pasa acá? Era donde más mal la pasaba. Claro. Porque... Che, y yendo como más adelante, algo que también veo mucho y como que aprendí mucho, esto de cómo formaste como pequeños grupos de discipulados fuera de la iglesia, con gente y con amigos que quizás no están tan cerca del Señor, o gente que directamente no conoce al Señor, o con personas que no, hace un montón que no se acercan, gente que quizás fue dañada por la religión y todo. Algo de lo que hablábamos eso también es que amamos la iglesia. La idea no es dar un mensaje evangelístico como por ahí nuestros antepasados evangelistas de no hay que ir salgamos de la iglesia, salgamos de las 4 paredes, vayamos a evangelizar, sino entender de que la iglesia nos fortalece, que en la iglesia el Señor nos prepara para ser enviados, pero ¿cómo vos en esto a lo largo de tu vida has encontrado formar grupos de discipulados con todos los años que serviste en la iglesia también? Porque fuiste líder de jóvenes por mucho tiempo, estuviste mucho tiempo acá en la iglesia, pero ¿cómo en un momento el Señor te llamó a decir, bueno, es tiempo de empezar a formar grupos de discipulados con gente fuera de la iglesia? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo, si te acordás que fue la primera vez? ¿Cómo te diste cuenta que el fútbol 5 podría haber sido una herramienta para hablarle a la gente de Jesús, lo que es el fútbol 5 que el que vamos los lunes y ahora? ¿Cómo lo disfrutamos? ¿Cómo vemos frutos de eso? Las charlas, tu juntada con los viejos del barrio. Ninguno ve el video, después le voy a pasar con el que mire. ¿Cómo fue que empezaste a encontrar esa clave de la sencillez y la profundidad? Es decir, nos sentamos en una mesa, pero siempre marcando la diferencia, como hablando de Jesús. Pero, ¿cómo tomaste este paso de valentía y entendiste decir, bueno, es tiempo de formar grupos y separar? Hay gente que no vaya a la iglesia nunca, pero bueno, vamos a esa persona, como el reino se acerca a usted. No.
hay mucho por ahí para meterlo ahí, pero digamos, es la fe en acción, que es lo que yo te decía la otra vez. Decir, la manera de evangelizar, la manera de hablar de Dios es la verdadera fe en acción, no hay otra. Vos podés hacer lo que vos querás, pero si vos querés tener una fe en acción, es hablar, evangelizar de Dios al que sea, donde estés. Nada, lo sabemos, nada es casualidad. Nos tenés una familia por la que... Esa familia que tenés no es casualidad. Ese entorno de amigos que tenés no es casualidad. Ese vago que dijo, che, ¿se juntan a jugar al bolo? Sí, ¿puedo ir? Eso no es casualidad. Está todo, como siempre hablamos, está todo planeado con amor, está perfecto para que nosotros estemos atentos a esa oportunidad. Gran dato de que la gente se pelea por ir al fútbol 5 los lunes. Sí. Hay listas de espera para ir al fútbol 5 los lunes. Sí, algunos hay filtros que se enojan, se creen que es la final del mundo, no lo invitamos nunca más, ese coso. Pero buscar esa forma de decir todo lo que está en este mundo, todo lo creado es para alabar a Dios, todo, no hay nada que no sea para alabar a Dios, nada, nombrame cualquier cosa, todo es para alabar a Dios, todo es para disfrutar a Dios, todo, porque está creado para eso. Ahora, si tu mirada, si tu foco si está en otra cosa, no lo va a disfrutar. Y juntarte con uno vago va a hacer decir, ay, me junté por fin, me desenchufo de todo, ay, por fin puedo hacer esto, por fin, ay, ahora estoy tranquilo. No. Cada cosa que hagamos, es para disfrutar de eso y hablar de, hace ese descanso interno, eso sana el alma, te sana internamente, te logra decir, y como te decía al principio, mi mente está ahí, decir, si Jesús hizo eso, ¿cómo no lo voy a hacer yo en un fútbol 5? Bueno, que también por ahí, viste, tenés eso que, pero el tercer tiempo se queda, ustedes van para comer, va a haber de todo, van a decir de todo, va a haber, pero no por eso, vos dejé de que en eso que es de bendición para muchos, que podríamos hasta mostrar mensajes, Marco, ¿qué nos ponen? ¿Qué nos ponen al otro día? ¿Qué te ponen? Claro, los frutos hablan también. Loco, gracias. Yo a la gente que he invitado al fútbol leo una cosa de que... y el fútbol no es que jugamos y nos acariciamos, no, jugamos. Que a mí me gusta ganar, y nos volaseamos, todo. Pero el ambiente que se vive ahí, la gente dice, che, gracias porque me invitaron, porque encontré algo ahí. Es decir, es un fútbol 5, ¿me entendés? ¿Qué necesidad mando mensaje y te lo mando? Te lo mandan, sí, es sorprendente. Entonces vos decís, o la charla que salió, y esa persona no se abre en otro momento, no te lo va a decir, y no porque sea algo, bueno, dale, todos hagamos eso ahora, no, sino porque tiene que estar... Oye, encontrar el diseño, porque es importante que cada uno pueda encontrar su diseño, porque el Señor, como decís, todo es para alabar al Señor. Todo lo que hagamos puede ser usado para bien. Todas las cosas son para bien, dice la Biblia. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer puede funcionar como algo en donde podamos llevar y acercar el reino a las personas. Cualquier cosa, aún en lo mínimo. Pero esto, siendo intencionales. Y en la simpleza del Evangelio. Y te voy a preguntar una cosa, Hugo, que vos no sabías que te iba a preguntar, pero te iba a preguntar ahora. Hay una persona... Te dije que me pregunté, estudio. Hay una persona que me contó, a ver si sabes quién es, que me contó que él entendió el Evangelio con un ejemplo que le diste. Que el ejemplo fue el del perro malo y el del perro bueno. No sé si te acordás de esa persona, quién fue, pero esa persona me dijo que vos le contaste ese ejemplo, decir, lo que vos alimentás más es lo que va a salir. Entonces, si alimentás el perro blanco va a ser lo bueno. Si vos alimentás el perro negro, va a ser todo mal. Y esa persona hoy... cambió su vida, está pero pleno, está matrimonio, casado, pastor. Se le dijo a todo. Y él se acuerda de ese ejemplo porque ahí entendió el Evangelio. En ese ejemplo que vos le diste, entendió el Evangelio. ¿No lo sacás? El Gusti de Santi. Sí. Hablando con el Gusti, pero no, me lo crucé y me contó ese ejemplo, porque le conté un poco el blog y me contó ese ejemplo, que él se acuerda patente, que entendió el Evangelio en ese ejemplo, y cómo en esto de la simpleza, o sea, cómo, y esto habíamos hablado un poco en Nexos, de que el Evangelio es simple, el Evangelio es poder también, pero el Evangelio de Jesús es tan simple, es tan simple que solamente el hablar de Jesús puede poner una semilla en otro, que como le pasó al Gusti, eso le hizo entender el Evangelio. Un ejemplo del perro blanco y el perro negro, una locura. ¿Me entendés? Y por eso no está en la Biblia. Pero él entendía el Evangelio así. Sí. Por eso, ahí está también ¿por qué me la voy a contar? Si yo le puedo decir, Juan 3:16, porque acá podemos hacer, escuchá, vení, arrodillate en maíz sin gallo y vamos a hablar. Nada que ver. Si yo
puedo hablar de esa manera. Si yo me puedo acercar a la gente y no me la voy a... Pero también está esa la que te decía al principio, que por ahí uno se la cree en el sentido de que, bueno, ahora sé de Biblia, ahora sé de esto, ahora sé de lo otro. Y bueno... No te voy a ir a predicar. No, a ver, punto clave. No necesitamos ir a predicar siendo teólogos. Nunca vas a predicar a una persona con teología. Jamás en la vida vas a predicar a una persona diciéndole una exégesis de un versículo de nunca. Eso nos sirve a nosotros. Y a mí me sirve cuando yo vengo acá a juntarme con vos en la iglesia o en los grupos, que esta es nuestra trinchera, que acá nosotros nos animamos, acá yo vengo y me curan, acá yo vengo y yo te pido, préstame una bomba que tengo que ir a la guerra, dale, préstame esa que ya la gasté. Acá sumamos eso, acá ayudamos. En la iglesia nosotros nos armamos para cuando salimos podamos ir de esa manera, pero no significa de que yo por eso tenga que salir, no sé, porque no es no sos así. Si no sos así, ¿cómo sos vos en la vida diaria? ¿Cómo te conoce tu vecino? Volviendo a lo mismo. ¿Cómo te conoce tu mamá, tu papá, tu hermano, que por ahí te lleva re mal? ¿Cómo te conoce? No, con el Marco no se va muy bien. Pero es la charla de un montón. Yo tengo amigos, mira, justo hoy me voy a juntar con una persona que hace un montón que no veo y me contaba eso. Hugo, vamos a tomar unos mates. Quiero contarte lo que pasó con mi hermano, que hace 18 años que estamos peleados. Y son 4, 5, 6 hermanos, están todos peleados. O sea, estamos hablando de las personas que más nos aman, de nuestra familia. ¿Cómo vencer eso? ¿Cómo lograr? A ver, vos decís, pero a mi hermano no le puedo decir, bueno, vení, te voy a hablar de Dios porque yo soy el mejor acá. Y yo te voy a decir, vos tenés que cambiar porque el pecado, porque la mentira. Tendele la cama. Comprarle un coso, ponéselo ahí, cambiar. Si vos no sos, vos sabés cómo agradar a alguien, si sabemos cómo esa fe en acción, vos sabés cómo caerle bien a tu compañero de facultad. ¿Cómo desde la honra? Sí. Vos cuando te juntás con los viejos que le cocinás, ¿cómo desde la honra también mostrás a Jesús? Es más, a ver, ninguno baja ahí de los 69 años, ninguno. Yo tengo 38 años y me dicen, nunca pensamos meter acá a la peña y te dicen otra palabra. Me dice... Un guachín. Claro, pero ellos me veían caminando en el barrio, ellos me veían haciendo cosas, me veían esto, me decían, dice, y bueno, y una vez alguien nos dijo, y me llamaron para hablar de Dios directamente, no es que me llamaron para cocinar, no es que me llamaron para decir esto, para decir... Y llevar ese, si yo no podía caer allá como decir, bueno, me llamaron para que ore por la comida. Bueno, cállense la boca, vamos a orar. Y Dios, no, yo fui, oré por los alimentos, y empezaron a hablar y yo le contaba mi testimonio. Y ahora cada vez que nos juntamos, es de hablar, a veces no, porque bueno, como son grandes, hablan de política y por ahí la reunión se hace un poco picada y qué sé yo. No es como otros lugares que decimos, no, de religión no se habla. Claro, está la mesa abierta para hablar de todo. De política no se habla. Hablamos. Si somos todos maduros, podés hablar esas cosas. Pero cuando voy y es esa la conexión de decir, ven eso. Hay veces que no tenemos que ni esforzarnos. Hay veces que hay que contarlo y decir, mirá, a mí me pasó y cómo también ser flexible en esto de que siempre hablamos, de que no ser esa persona que, no, pero eso está mal, ¿viste? Y como poner en esa posición de yo soy cristiano, esto no te lo permito. Pero encima gente grande que vos decís, te está diciendo algo que vos sabés que está mal porque estuvo mal toda la vida, pero no lo vio nunca. Claro. Y se lo dice, Dios lo hizo entender, en la tercera juntada, no fue en la primera, pero yo tuve que empezar a ver cómo se lo digo. ¿Y cómo decís vos que, ya para ir cerrando, esto de poder llevar el evangelio de una manera simple y de que en tu casa no se te arme un quilombo porque te pusiste a hablar de Dios, porque nadie en tu familia conoce, pero vos saliste en un momento y porque Dios esto, porque Dios lo otro? ¿Cómo decís? Porque siempre hablamos con el Luis de esto de que por ahí a veces los cristianos somos muy como en el afán de querer predicar, vamos y porque Dios esto, porque Dios lo otro, cuando en realidad quizás es este evangelio semilla, que es un camino, es una construcción. Es decir, si voy a hablar y voy a predicar en mi familia, sé que va a ser un camino, porque a veces podemos hablar de más y generar un momento horrible en la mesa, con la familia, porque sabes que tu tío es re ateo y porque no quiere saber nada.
¿Cómo se construye ese camino? ¿Cómo vos lo ves quizás desde esa simpleza? Decir, no voy a ser un personaje que sale con cualquiera, ¿me entendés? Y que te sale con la H cuando en realidad estamos hablando de la A, ¿me entendés? ¿Cómo quizás en pequeños tips que vos tenés como para decir, bueno, no se trata solamente de decir soy ubicado, porque el evangelio se predica sí o sí, pero decir sé cuándo hablar, sé cuándo decir las cosas y cómo también te sentás en una mesa con gente que no cree en Dios y hablas. ¿Cuáles son las cosas que a vos decís, bueno, estos son claves para mí, en las que me siento en una mesa con gente que no conoce a Dios y sé que en algún momento puedo meter ese bocado sin quedar como un, ¿viste? Y primero, digamos, como lo que siempre me pasa, digamos, es estudiar el momento, fijarte, no que por caer bien tire esos chistes que nada que ve, o porque... Que el Espíritu Santo tiene mucho que ver en esto, es como... Claro, que vos decís, fijarte el momento, buscar... A ver, no sé qué ejemplo dar, pero por ejemplo, cuando vos estás en un trabajo, por ejemplo, el primer trabajo que tuviste, pensá en el primer trabajo que tuviste, que vos decís, me lo iban a pagar. No importa lo que tenías que hacer, vos te ibas a ubicar. No importa si te mandaban a un horno, vos te ibas a ubicar. No ibas a decir, che, tengo un poquito de calor acá. Daniel, hace un calor, vos estás transpirando y tu jefe te dice, ¿tenés calor? Un poquito, te ubicás en el momento. Te dicen, tenés que hacer esto. Porque sabés que vas a cobrar y sabés que una remuneración, vos decís, me callo, lo hago, si total es hasta que quede efectivo. Imagínate llevar un alma a los pies de Cristo. Imagínate salvarlo de la condenación. ¿Cómo vamos a ser personas que rompamos un clima, que eso que Dios armó, que eso que se te fue dando porque otra vez digo, nada es casualidad? ¿Cómo vas a ir a un lugar de mala gana? ¿Cómo vas a ir y decir, y bueno, yo le voy a contar y si se salva, se salva, y vos tenés que orar conmigo, vení, vamos a orar? Y porque, ¿cómo? A ver, estamos en un tiempo que sabés que tenés que pensar, sabés que tenés que no hablar de más, sabés que tenés que... Ahora, si vos me decís que estás en un momento que te agarraron los árabes y te quieren cortar el cogote, bueno, ahí sí, agarrar sí, empezar a hablar de verdad. Pero en ese momento que vos te juntás con alguien, en ese momento... Cuando estás tratando de llevar a un amigo a los pies del Señor, es como la construcción de un camino. Pero y no enloquecerte, no querer inventar algo que no es. Si toda persona que sabe hablar, que sabe escuchar, que mira, que olfatea, los 5 sentidos, que tiene los 5 sentidos, es lo mismo que los 5 ministerios que hablamos. Por algo es 5 y 5. La persona que tiene esos 5 sentidos tiene que saber que tiene que estar en juego esos 5 sentidos en ese momento. Tenés que hasta sentir el aroma, buscar el momento, tenés que estar concentrado en ese momento y no ir como diciendo, bueno, Dios lo va a hacer por mí. Sí, obvio, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Como esa vez que te conté que cuando Dios dice, voy a convertir el agua en vino, no es que Él la podía hacer todo de una, pero ¿qué dice? Vayan y llénenla de agua. Algo tenemos que hacer nosotros siempre. Una parte nos toca. Por eso cuando vas a hablar con alguien o te juntás, no vayas con eso, ay, Señor, habla, Señor, ¿qué le puedo decir? No, anda tranquilo, anda como, sabes cómo caerle bien. Poné tus 5 sentidos en ese momento, escuchá. Creo que hablarle de Jesús no sea como una presión de decir, uy, bueno, tengo que hablarle, sino que sea esta charla sí, algo hermoso. Claro, es lo mejor que nos pasó en la vida. Sí, es verdad que vamos a una batalla, porque el enemigo sabe que le va a sacar la comida de la boca, eso es verdad. Pero eso lo voy a hablar con vos acá cuando oremos, cuando estemos en intimidad, cuando busquemos a Dios de verdad, ahí sí. Pero en el momento que voy a compartir, vos tenés que estar ahí tranquilo y decir lo que el Espíritu te revela. Porque vos decís, ¿y cómo hago para hacer lo que el Espíritu me revela? Y es lo que vos fuiste mamando en tu intimidad. Y en ese momento va a salir, pero déjalo salir. No decir, ay, estoy desubicado, ay, capaz que no sé, uy, dije de más, no, tranquilo, como cuando, otra vez digo, cuando tenés que ir a un trabajo, cuando vas a estar nervioso, quizás vas a estar, pero aprovechar los momentos, escuchar cómo se va dando, y ni hablar, sí, en ese caso, que vos sabés, por ejemplo, yo la primera vez que fui que me junté con los viejos del barrio, sí, lloré, pedí, Señor, ayúdame, no quiero ser un pibe creído, no quiero ser...
qué sé yo, porque ahí te hablan de todo y hay un montón de Sí, cosas que olvídate. yo ya las hice. No, que ya las hice, ¿cómo te puedo decir? A mí me gusta cocinar y ahí todo cocina y ahora me hacen cocinar a mí. A mí me gustaría pescar y todos van a pescar y ya habláis, tenemos tema de Claro, claro. conversación. Hay uno que juega a la pelota, que llegó a primera y ya, viste, ya podés hablar de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol. Y cosas normales, cotidianas, que vos podés usar para... Y que todo puede terminar en Jesús Pero es tranquilamente. que tiene que terminar Jesús Todo, porque es todo. nuestro... Es lo que respiramos. Otra vez digo, ¿cómo me voy a callar? ¿Cómo voy a decir? Y bueno, algún día le voy a poder hablar de Dios. Tiene que terminar la charla en eso. Y ahí enganchamos a esto, cómo terminamos en el nexo pasado fue estar dispuesto a iniciar el proceso. Estar dispuesto a decir, bueno, voy al desierto, entiendo que la iglesia me está preparando para ser enviado. Entonces, ¿cómo vos quizás en este tiempo has vivido y en tu vida has vivido este proceso para ser enviado? ¿Cómo el Señor, en pequeñas palabras, te procesó a vos desde tus trabajos, de todo lo que tuviste que hacer, para hoy poder decir, bueno, puedo sentarme en una mesa con gente que no cree en Dios, sé que puedo desenvolverme, puedo hablar y puedo hablar de Jesús al mismo tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? En pocas palabras, ¿cómo fue el proceso en el que el Señor te metió y que te dijo, Hugo, yo te iba a preparar para que vos te sientes en una mesa, para que vos vayas a un fútbol 5, para que vos estés en un lugar y puedas hablar? Y puedas de alguna forma, bueno, Hechos 2:47 dice en la iglesia primitiva, y la gente simpatizaba con ellos y cada vez agregaban más, se agregaban más, y la gente simpatizaba. Vos decís, ¿cómo que la gente en ese momento simpatizaba con los cristianos? ¿Cómo quizás el Señor te procesó para que alguien que nada que ver con Dios simpatice y diga, che, me caes bien, loco, no sé, algo tenés, pero Sí, sí, me sí. quiero juntar con vos, quiero estar... ¿Cómo fue ese proceso? Y mi gran proceso, el más grande que tuve, fue mi preadolescencia, que fue cuando lo de mi problema, con mi problema de salud. Eso fue porque yo le cuestionaba todo a Dios, le preguntaba por qué a mí, por qué no a otro, las cosas que me tocó vivir, qué sé yo, cosas con la escuela, cosas en las vacaciones, no poder hacer casi nada, por mi columna no poder hacer nada. Y como que eso me fue formando, fue un proceso muy difícil porque yo a la vez servía a Dios, pero, ¿cómo te puedo decir? No a full Teniendo todas las que no, porque como es... no a full como después, pero servía a Dios. No servía a Dios porque recién comenzaba, en los pre, después en los ADO, pero tenía todo como para, como siempre te digo, no hacerlo, porque yo estaba no enojado, pero decía, hay un montón y justo a mí. Y bueno, y llegó un momento que a los 15 años es como que ya ahí se perfeccionaron muchas cosas y ya empecé a ver todo diferente, ya no me molestaba nada. Cómo veía a unos amigos tristes porque no se podían comprar una zapatilla? Y yo le decía, loco, te podés sentar en el piso, yo no me puedo sentar en el piso. Loco, podés jugar a la pelota. Claro, En ese ponemos en tiempo no contexto que podía vos jugar. tenías todo un coso de Yo tenía metal un corsé, un aparato, y no podía hacer nada. No podía jugar a la pelota, nada. Y ellos preocupados porque la mamá le compró un pantalón, un buzo, y nosotros acá en la iglesia usábamos otro. Y tristes, iban de la iglesia, o se peleaban con los padres, porque mi papá no me quiere. Y esas cosas fueron en mi vida marcando, decir, cada vez que hablo con alguien, decirle, che, loco, mirá, tenía que ser más que agradecido. Tenía que hacer, y el proceso ese que fue haciendo de que esa compasión o esa mirada de las cosas, cada vez que fui creciendo lo pude usar más a mi favor. Claro, como el poder del testimonio, como has visto vos el poder que tiene el Señor a través del testimonio. Pero y así todo hablo poco en mi testimonio, porque hay gente que no me cree, hasta que no me saco la remera y le muestro, no me cree. ¿Entendés? Y así todo hablo poco de eso, pero ¿qué te quiero decir? Que no hace falta que pases por eso tampoco. Pero en mi caso el proceso fue ese. Y eso fortaleció mi manera de que cuando hablo con alguien, decir, che, loco, todo tiene solución. Mirá, todo cambia cuando hace esto, todo cambia cuando hace lo otro. Todo. Cuando yo en ese momento no lo pensaba así, en ese momento era un calvario, era decir, ¿hasta cuándo? Después de grande me volvieron a pasar cosas, sí, después. Pero el proceso fuerte fue a esa edad. Y hoy, cuando me toca hablar, me sirve mucho eso que me pasó para y ahí cuando ya, viste, hay gente que dice, pero a vos no te pasó nada. ¿El qué? Pero vos...
cuando se le quema eso de Claro, que... como es fácil ser cristiano cuando tenés toda una Claro, vida. cuando se le quema eso de que bíblicamente ellos dicen, bueno, está bueno lo de la Biblia, pero escuché una cosa, a mí me pasó esto, y yo anduve en esto, y yo... Como que viste que le tenés que mostrar que si no pasaste por esa, y yo le cuento, ¿sabes? Yo tengo amigos que ni siquiera pasaron ni por la mitad, y son mejores, y tienen más unción, y tienen más, y te pueden hablar de más cosas sin haber pasado por eso. Y después tenés lo otro, bueno, que le hablás, que le decís y no lo quieren entender. Pero siempre hay un proceso. Siempre, sea Siempre, más grave, siempre, sea menos grave, pero siempre como que lo se vas a cumple. sufrir todo, pero yo después tratar de disfrutarlo en ese momento y tratar de hacerlo. Pero te digo que el proceso te sirve para eso. Es decir, cuando hablas haya poder en el Evangelio, cuando lo puedas hacer, realmente tenga ese poder. Y también esa simpleza, como hablábamos, llevó a que la profundidad que uno pudo llegar a tener, o esa manera, de ese proceso que vivimos, a la vez que es simple, podamos ser más directo y más profundo en eso. Porque por ahí tampoco puede ser todo lindo, color de rosa, y no le puede decir. Y bueno, si no es todo una autoayuda, si no decir, che, dale, cambia la cara, vamos a tomar algo, vamos. No, porque no va a durar re poco. Que ese proceso. El evangelio llevó... completo también, de que hay tormentas también cuando te Sí, subí a la barca. sí, ahí tenemos que estar y ahí tenemos que aprovecharlo y ahí tenemos que... Pero en el proceso lo que te va a marcar es eso, que a la vez que vos pasaste por ese desierto, cuando hables, va a haber ese poder y esa simplicidad, recordando quizás eso que hacía que... Y para cerrar, Sí, ¿qué es sí. el evangelismo para vos? ¿Cómo, si yo te digo la palabra evangelismo, evangelizar, qué es para vos en simples palabras? Así. La fe en acción, como te dije hoy. La fe en acción. Si yo digo que creo en Dios, si yo digo que creo en Jesús que murió por mí, si yo digo que Él me salvó, si yo digo que mi vida tiene sentido, si yo digo que Él me bendice, si yo digo que en la iglesia la paso bien, si yo digo que cuando oro por alguien en la calle me siento bien, si yo digo que... El evangelismo es eso, o sea, no hay uno que no lo pueda... Si vos sos cristiano, si vos decís que conocés a Dios, si vos decís que Él te salvó, el evangelismo es la fe en acción. No podés no compartirlo, no podés no decirlo. Te está ganando la batalla el enemigo, porque hablás, con el hecho que hables, con el hecho que mires, con el hecho que, bueno, lo que tenemos acá personas que con el lenguaje de señas deben estar están haciendo un ministerio gigante y van a traer más personas, y con el hecho de que muevas tus manos, con ella, es la fe en acción, es eso que vos aprendiste con el pastor, eso que vos aprendiste con el profeta, eso que vos aprendiste con el maestro, esas cosas vamos, y todo junto, el que tenga los 5 ministerios, que en realidad es para todos tenemos que formar esos 5 ministerios nosotros, y evangelizar el broche de oro para hacerlo, pero es la fe en acción, es decir, vamos, no me puedo callar y decir, si realmente digo que amo a Dios como lo amo, o lo quiero, es demostrarlo en la acción. Bueno, podemos seguir, pero parece que... pero acá el Frankie y la Mela, mentira, gracias a los chicos ahí que me hicieron señas que ya está. Me hicieron así, mentira, se nos va a prender fuego la zapatilla. Uy, no cantemos ese... Bueno, Uy, gracias. Bueno, gracias a toda la gente que siempre se prende, que siempre ve los podcasts. Y nada, este fue otro Nexo Podcast, hablando sobre los 5 misterios, sobre la compasión. Gracias, Uy, y esperamos tenerte más seguido, a pleno. Ni un drama. Abrazo.